Hola a todos jóvenes, estamos de regreso con nuestros amigos de Dado Estudio para conocer cómo esta obra la pueden personalizar, ¿verdad? Ya con los propietarios. Arquitecta, por favor, si se puede presentar. Hola, soy Paula Medina, diseñadora de interiores. Y propietaria de la casa, eso es importante. Claro, Paula nos ayudó muchísimo pues ahorita ven que es una casa, es muy parecida, pero pues ya tiene totalmente personalidad de ella hasta cierto punto, y la cocina pues le quedó increíble, que yo creo que es lo que, por eso le invitamos también al video, para que les muestre lo que ha hecho en el interior del espacio que les hemos planteado sí en la casa, ¿no? Es la misma estrategia, pero aquí no tienen las cocheras, ¿verdad? Es como encuentra sus diferencias. Sí, en este caso la cochera sí se manejaba como un esquema adicional, sin embargo pues ellos todavía no la han puesto, pero pues la casa ahorita lo vas a ver que no le hace falta. No, es que es muy interesante porque sí, o sea, en términos de fachada, el no tener la cochera techada realmente te da una fachada muy bonita. Te cambia el volumen completamente. Sí, te cambia el volumen. O sea, la cochera siempre es como un poquito estorbosa, ¿verdad? Es un elemento muy pesado hasta cierto punto. Y permite lucir igual la vegetación, que está de otro mundo la de esta casa. Y ustedes escogieron la celosía. O ya venía en el proyecto. Esta es la primera La casa. primera casa. Ah, ok. Esta ya estaba. Esta ya Sí. estaba. Y ya venía con la celosía así. Nosotros le quisimos poner las plantas para tener más privacidad. Ok. Me encanta el tema de las plantas. El árbol igual es una preexistencia. Ya estaba. Así Ya es. estaba. Pero por ejemplo estas de aquí, esas no estaban. Y la que está agarrando ahorita tiene 1 año nada más. Qué belleza. Me encanta cuando se suben, ¿verdad? Y empiezan a... Sí. Esta tiene menos de 1 año, estaba así chiquitita. Les encantó el lugar. Pues nos invitas, Paula, a conocer Estamos tu viendo casa. fachada norte. Sí, es ¿verdad? fachada norte. Así Y un poco norponiente, ¿verdad? Porque... Apenitas. Pero sí era algo que igual buscamos al comprar los terrenos, que tuvieran orientación norte-sur, Orientación norte. para que nos pudiera permitir hacer un mejor proyecto. No, y además tienes por eso igual la celosía, para tener una apertura fuerte hacia el norte y poder meter todo el volumen de aire. A medida de lo posible en Yucatán, ¿no? Porque a veces pues el aire es un poco caliente, pero lo que se pueda, ¿no? ¿De qué están hechas estas? Son bloques colados. Me parece que recuerdo que eran de 10 centímetros, colados como si fueran unos castillos ahogados, perfilados y masillados. Y ya todo el color y el toque se lo da la caída de la vegetación. No podemos pasar si no nos invitan. Aquí teníamos el tema de la silla de ruedas. Ah, sí la dejaron. Sí. No me fijé en la otra. En la otra, el nivel, la rampa hasta cierto punto te lleva al nivel, ¿no? Pero en este caso teníamos un poquito más de elevación en el terreno natural, y sí, por el tipo hasta cierto punto de cliente que estábamos buscando, pues sí, la intención es poder dejar un espacio para flexibilidad de circulación, ¿no? Buenísimo. Sí cambia, ¿eh? O sea, hasta la luz cambia con la vegetación del fondo. Qué belleza. Qué bonita. Miren, cambia muchísimo. La verdad es que la personalización ayuda bastante. Claro, ya con los muebles que le ha puesto la arquitecta Paula. O sea, Y sí, los muebles están geniales. Estas sillas, ¿de qué diseños? ¿Cómo se llaman estas sillas? Son diseños nórdicos. Sí. La cocina la pensé más o menos, bueno, obviamente en nuestras necesidades. Mucho espacio para guardar. Y nos gusta mucho el vino también. Entonces tenemos como una pequeña cavita. Si te fijas en la esquina, hicimos un espacio para que pudieran entrar pues la parte del desayunador, por así decirlo. Sí. Donde tienes la tostadora para la cafetera. Ah, ya. Todo lo que sea desayuno. Desayuno. No tomamos en Chemex, entonces tenemos es un método especial de café. De café. Entonces tomamos ahí y ahí tenemos todo. si recordemos que en el proyecto anterior, prácticamente esto era una gaveta completa. Una alacena, ¿verdad? De piso a techo. Entonces, en esta actualización, Paula aprovecha esta escuadra y aprovecha ya de poner algunos elementos de cocina para pues tener un poquito más de área de trabajo, ¿no?
Excelente. Las cubiertas yo sí las quise cambiar y puse unas que son parecidas al Decton, que se llama de Antolinitec. Es un material súper resistente que le pones vino, lo que sea, y no se mancha. Entonces, A diferencia de un granito o de un mármol que sí tiene la posibilidad de poderse manchar. ¿Y en precios con qué compite? ¿Con el granito? bueno, en precios, por ejemplo, la lámina de 2 metros por 3 metros 60 aproximadamente estaban en 27,000 pesos por lámina. El Decton está arriba de 60,000. Ah, no, entonces estás hablando que compite con el, Con el con el Decton. cuarzo. No, porque el cuarzo es distinto al Decton. Sí, sí, pero en precios, pues. En precio sí puede ser con el cuarzo. El cuarzo, a diferencia de tiene shock térmico con el calor, entonces se te puede trizar. Entonces, por eso yo elegí esto en vez de cuarzo. Y se usan mucho también en 12 milímetros de espesor. Le dan otra elegancia. Sí. ¿Y este gatito cómo se llama? Ella se llama Arya, como Arya Stark, ¿Ah, sí? porque cuando la encontramos es medio salvaje y agresiva, pero tierna. Sí, pero Pero no es agresiva, es súper tierna, sí. Y por ejemplo, el lavavajillas, el lavaplatos, es de una marca que se llama Schock, que es una marca alemana. También es de cuarzo reconstituido. Sí, es distinto a las tarjas normales. Y vienen con esto, tienen como sus accesorios. aditamentos, está bueno. De hecho, esto también es de la misma marca. Ah, ok. Sí. Igual recuerdo que nos comentaste que, por ejemplo, este Decton no es un material natural como es el granito, ¿no? Exacto. Es hecho, por eso tiene esa dureza que comentas. Es un material reconstituido, entonces lo hacen a alta presión y al hacerlo a alta presión es mucho más fácil de usar el calor a favor. Entonces es un material que es liso completamente y no tiene estos poros. Lo vende bien. Y a ella le encanta. Y de hecho, como es frío, sí, a ella le encanta. Y como es un poquito frío, pues a los gatos les encanta. Les gusta. Sí. Y con el material que obviamente nos sobró, aprovechamos de hacer esa mesa, unas mesitas laterales, burós. Ah, qué bonito. No sobraron nada. ¿Les sobró mucho? Pues media lámina. No es tanto. De hecho, hasta esto, el chico que nos cortó, nos cortó esto y yo le puse abajo Está bueno, no se Sí. desperdició nada. nada. De hecho, tenía 2 más que se los regalé a unas vecinas. Muy bonitas las mesas, ¿eh? Sí, ¿Ustedes diseñaron la estatua? sí. Incluso veo que Pablo ya puso un tapete. Sí, de hecho, sí. Acá antes había un árbol que lamentablemente lo tuvimos que quitar y dejamos todavía el espacio ahí arriba para que entrara luz y le pusimos un tapete de pasta. Si quieres, sí. Qué bien tienen el jardín, ¿eh? La enredadera es clave, ¿verdad? Sí, La enredadera también ayuda a absorber un poquito el calor de adentro. refresca mucho. Sí. ¿Y qué tanto mantenimiento le tienen que dar? Pues al jardín más que nada es el corte del pasto. Vienen cada 15 días, que tampoco es tanto, más que nada porque nos gusta mantenerlo un poquito a ras. Y a diferencia de las otras casas, por ejemplo, la casa de al lado tiene la alberca un poquito más hacia afuera de la terraza. Entonces sí tratamos de aprovechar el espacio para poner los camastros. Porque aquí hay una barra, ¿no? En la otra casa había una barra aquí pegada a la alberca. Así es. Eso es algo que igual utilizamos como, digamos, estrategia de venta para nosotros, que la casa base incluía ciertas cosas o ciertas características, pero habían adicionales que podían ellos escoger. O sea, teníamos literal una lista de cochera, closets, aire acondicionado, la barra, cámaras, y cada quien podía ir personalizando los adicionales que quisiera para su casa y así administrar, digamos, la inversión total que tenían para que quede pues a su gusto y cada quien pueda priorizar lo más importante. Excelente. Entonces aquí cambiaron, cortaron el firme e hicieron este tapete
de gatos. Antes tenía un árbol. Originalmente tenía un árbol originario del terreno. Sí, por eso tiene aquella abertura en la Igualito losa. al de enfrente era igual un javín. Era un javín, sí. ¿Y murió? Pues en realidad, En realidad lo cortamos. sí, en realidad es que es No, muy tenía dulce bichos. la hoja, muy, muy dulce la hoja, entonces en el techo cada tanto, o sea, hay que subirse muy seguido, es mucho mantenimiento y llamaba mucho a las hormigas rojas, entonces era casi una playita de hormigas. Bueno, nosotros estábamos invadiendo su casita, pero Sí, a nosotros como arquitectos nos encanta, ¿no? Pero al final el habitar la casa y la problemática que te pueda dar o el beneficio que te pueda dar, pues cada quien lo tendrá que sopesar, ¿no? En este caso, pues también era un tema. sí es, Súper bonito. sí, cuando quieran. Me encantó el diseño. Sí, es de Exteria, sí. Bueno, no tiene el nombre, pero es Exteria. Yo le vi la marca nomás, sí. Sí, creo que es el material, Material. pero sí es de Exteria, Es exterior. sí. Súper bonita. Sí, le da toda una magia a todo este jardín. ¿Y la piscina qué me decías que le cambiaron? No, nada, en realidad la de ellos, la de las casas de al lado, están un poquito más hacia afuera. La de nosotros está un poquito más metida hacia la terraza. Ah, ya entendí, ya entendí. Pequeñitas diferencias. De acuerdo. Sí, la de Pablo, al ser la primera casa, tiene ciertos cambios que en las demás casas se trabajaron de distintas maneras. Se ve bien, ¿eh? Se ve muy bien. ¿Y por qué tiene un cactus el gatito? Porque le encanta. Es su rascador. De hecho, tienen dos, una acá y una allá adentro. Ya le rascaste mucho, gatito. Ah, ella es la reina del hogar. Y él se llama Odín. ¿Odín? ¿Por los caballeros del Zodiaco? Por el dios. Sí, ellos también. Sí. Bueno, y así se cree el dios de la casa. ¿Se cree Dios? Híjoles. Es el dios del hogar. Y también, Abraham, te queríamos mostrar cómo maneja Paula este espacio interno en el pasillo, como remate. Es sumamente diferente. Sí, la profundidad que le da la puerta aquí se siente algo distinto, ¿eh? No sé. Es el vestíbulo. En realidad el espacio o el esquema es el mismo. Los acabados son muy similares a la que vimos, pero como viste con todos los trabajos que le ha hecho Pablo en su interior, pareciera que es otra casa completamente distinta, ¿no? Maceta, las lámparas, la banca, el tapete. Esas lámparas se las puso Alejandro, mi esposo. Sí, las compramos en Tulum y las... Y también la proporción del acceso, pues sí es un acceso bajo, pero para poder, cuando ya das el paso hacia el área de sala-comedor, pues te puedas vislumbrar el espacio, ¿no? O sea, sientas ese cambio espacial y no entrar solo desde el principio a la doble altura, ¿no? Y una pregunta, porque estamos muy acostumbrados a pensar que primero va la sala y después va el comedor, ¿verdad? Todas las casas de mi abuela, de todos donde crecimos, siempre está la sala y luego el comedor. Sí. Y les cuesta mucho trabajo a las personas cuando les propone uno primero el comedor y luego la sala. Eso les hace un shock, ¿verdad? Mental, casi se puede ver como tienen un pequeño microinfarto. Sí. Platícanos un poco. Pues la verdad, creo yo, o sea, el área de la sala es como más acogedora para platicar, para conversar. Y para mí el área más bonita es el jardín. Entonces, quería que ese espacio conviviera con el jardín. Porque el comedor, pues sí, o sea, también tenemos un jardín interior. Entonces también tienes un poco de visión del jardín, pero también está a la mano de la cocina. Entonces tienes acceso a los dos lados, por así decirlo. Pero para mí era mucho más importante que la sala se sintiera más cerca del exterior del jardín. Te entiendo, te entiendo. Sí, para el disfrute de la vista en el espacio donde yo creo que pasas más tiempo, ¿no? Sí. Sí, porque te quedas ahí sentado y por más de que en algún momento lo hice, voy dando vueltas a veces las cosas del lugar, nunca la sala al revés, pero sí, por ejemplo, si yo lo he puesto acá y si queremos ver tele, que generalmente no está acá, lo puedo poner aquí y aún así estás conviviendo también con el exterior y pues tienes un buen espacio para poder disfrutarlo. De acuerdo.
Y es que también a mí me parece que el comedor es un elemento que, como comentas, no se utiliza siempre, pero como es más compacto, te permite circular a través de, ¿verdad? O sea, si estuviera la sala aquí, pues nos estaría bloqueando, ¿verdad? Y tendríamos que estar evitando las sillas y la mesa. Y aquí el comedor, o sea, te permite esto, te permite circular. Se vuelve casi como una glorieta, ¿no? O sea, te articula hacia el área privada o te articula hacia el área social. Exacto. Sí, y le traté de dar un buen espacio de circulación, con lo que tú dices, tanto de el área de la cocina como del área de la sala y del comedor tienen aproximadamente unos 80 centímetros de circulación de cada espacio, excepto acá que tiene 120, que literal se los conté, y le pongo la silla. Tienes 1,20 entre la silla y el muro. Claro, claro, claro. Sí, tengo Y TOC. si no lo quieren Entonces, creer, miren, cada pieza mide 60. de verdad tengo TOC. Como buen arquitecta, muy Sí. bien. Claro, no, perfectísimo. El 1,20 es por la circulación de dos personas, ¿verdad? Entonces, bastante funcional. Ay, aquí empieza a cambiar también el remate del patio. Sí, aquí a diferencia de la casa que ya visitamos, a Paula la apoyamos colándole este filmecito para generarle una terraza más, ¿no? Entonces extiendes un poquito el área habitable que ella tiene y le generas un espacio nuevo además utilizable, no solo funciona como un área de instalaciones o de equipos, de bombas, sino también como un espacio de utilización como tal para la familia. Excelente. Por favor, adelante. De hecho, ella ya la celosía, veo que ya la tiene Antes vemos un poquito del patio. Bueno, esas plantas, yo las pensé justo esas para que generara un espacio de privacidad. Si te paras ahí en medio, no vas a ver hacia el cuarto, a la habitación de mi hijo, ni al baño de visita. Entonces las plantas como que te Es una tapan, barrera. es una barrera. Ya entendí, ya Sí. entendí. Y permite que entre luz, pero que no te vean desde afuera. Y además refresca, ¿verdad? El Sí. aire cuando choca con las plantas, refresca, baja la temperatura un poco. Sí. Qué bien pensado. Una pequeña selva ahí. ¿Y esta enredadera cómo se llama? Ese es el sisus. Cissus, claro. Sí. Sí o sí tienes que ponerle algo donde pueda subir, porque en la parte rugosa es donde se pega. Si es muy lisa la pared, no se va a pegar. Entonces Alejandro le estuvo también poniendo sus mallitas para que pudiera crecer. Buenísimo. Bueno, quién sabe, aquí todavía le podrían poner un estanque y se volvería mágico el patio ese. Muy bien, muchas gracias. Si vimos el anterior, el baño de visitas está un poquito retirado, pero a la vez pues, genera también un volumen en fachada, ¿no? Pero pues con vista hacia el jardincito. El comedero de los gatos. El comedero del gatito. Odín. Sí, tiene problemas de ansiedad también. ¿Ah, sí? Sí, come por obsesión. Tiene problemas de ansiedad. Somos muy raros, ¿no? Los seres vivos. ¿De qué tiene ansiedad él? ¿Qué le estresa? Muy bonito. ¿La cubierta del baño cambió o es la misma? Es la misma, es Mármol Santo Tomás. Se siente distinto quizá por la luz, ¿verdad? Sí, por lo que mencionaba Paula, de la vegetación alta que te tapa las ventanas, entonces sí crea un espacio pues más acogedor, no tan iluminado y hace que igual la cubierta se vea un poco más oscura, como el acabado final es pulido. Y de este lado, La habitación adolescente. unas buenas guitarras ahí, excelente. Sí. Ahí adelante también puedes ver la ventana que da hacia el jardín interior y es justamente también esa privacidad de la que te contaba. Qué bien se ve, ¿verdad? Sí. Aparte, también psicológicamente tener mucho espacio verde te ayuda a sentirte mucho más como pues, tranquilo, relajado. Sí, si quieren quitar un poquito la depresión, jóvenes, luz natural y vegetación. Y orden también. Es cierto, y orden. Sí, ayuda Orden. mucho. Claro. Sí. Sí, era la premisa de la casa, ¿no? Siempre ver hacia áreas verdes, hacia exteriores y que estén muy bien iluminados
iluminada siempre, ¿no? Entonces, porque sí nos dimos cuenta que lo que se estaba ofreciendo no era así. Este es el nuevo patio. ¿Y aquí qué cambió? Estaba el tanque, ¿verdad? El calentador del agua. Y pues Paula le agregó más vegetación para darle esa calidez y la terracita, la sillita con la mesa. Sí, la celosía sirve para tapar ese espacio de instalaciones, ¿no? Sí es, pero a la vez es un remate. Y este pasillo quedó muy cómodo, ¿verdad? Del 1,20 m me dijeron. 1,35 tiene de ancho. Y la luz, ¿verdad? Eso es lo que ayuda también a que se sienta más corto. Así es. Las secciones, sí, igual al fondo tiene como un nicho, los 3 elementos de luz. A la izquierda tenemos otra ventana que ve hacia el jardín, hacia la piscina. Entonces, para irlo recorriendo en diferentes momentos del día, diferentes visuales, y que pues te genera un poquito de paz y tranquilidad, que es lo que genera la casa, ¿no? Al entrar. Y este se volvió un estudio. Todo con ventilación cruzada, ¿verdad? Todo. Sí. Todos los espacios. Y tiene su baño también, ¿verdad? Sí. Sí, al poder tener el uso ya sea de estudio o área de tele como la tienen acá o de habitación, tiene su closet y su baño completo privado. Ya les pusieron los imanes a las puertas. Excelente. Esos imanes son muy útiles, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que recalcarlo cada que veamos unos. Sí, es un tope de puerta porque pues para no dañar lo que está atrás, ya sea un muro o otro closet. Entonces, está genial. Entonces se aprovecha, qué bonito se aprovecha esta mocheta también, ¿verdad? Un mueble, lavamanos amplio. Saludos a todos. Ya se me vio la panza. Buen baño de chucum. Excelente. Y estas mesas ya estaban. Repisas. Ajá, estas repisas. Las pusieron junto con los closets. Sí, es un adicional de la misma casa. Ok, son como esos, lo puedes ir mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Así es. Así es. Está excelente. Ya me perdí. A ver, ya sé, estoy en la L, ¿verdad? Así es, ya estás en la L, Estoy en la L. en la escuadra hasta cierto punto privada, ¿no? Y aquí pues es un cambio hasta cierto punto de la casa porque por lo general este es un espacio de una habitación. Sin embargo, en la casa de Pau, pues ellos son 3 nada más y aprovecharon este espacio para tener un estudio privado, un área de TV, que realmente pues yo creo que fue una decisión acertada, ¿no? Porque pues pueden trabajar a todo dar y poder tener un espacio privado para música, etcétera, etcétera. Y este distribuidor se volvió mágico con las plantas en la ventana. Cuando vas caminando y empieza a aparecer el verde, se ve súper agradable. Sí, aquí se puede apreciar de mejor manera ya cómo es la entrada del tragaluz, la vista hacia piscina y terraza, ¿no? Claro, Pablo igual ya lo modificó y ya lo mejoró, ¿no? Bastante. Le puso unas losetas acá, le cambió el tono, pero es el mismo estructura que teníamos en las casas anteriores, ¿no? ¿Extendiste este muro, lo volviste mueble? ¿O ya estaba así? No, Había un muro que ya estaba y lo hicimos nosotros, cortar pedazos de melamina y bueno, hicimos como un espacio para poder sentarnos o apoyar cosas o para que se sienten los... Para que el gato se muestre. Sí, y quisimos pintar la pared de negro para tener un contraste más fuerte y que se viera mucho más fuerte, bueno. contrastante. ¿Pero cuál pared? Ah, la de acá, ya entendí. Ya entendí. Que se luciera más esta. Sí, la banca existe en el proyecto, lo que hizo yo fue forrarla, Sí. fue forrarla. Se ve elegante. Sí, la intención de la banquita era que no necesariamente tengas que poner una sala, que puedas estar en la banquita mientras estás en la piscina o que estás en el asado. Pero claro que luego existe la posibilidad de poder poner más sillas y más mesas, ¿no? Pero sí tener esa posibilidad desde el principio que te mudas a la casa, ¿no? Que por lo general no tienes tantos muebles. Buenísimo. Y este también ya estaba. Este mueble. también era un adicional. Sí. Me parece que eran hasta las credenzas, ¿no? Sí, eran como unas credencias y ya le pusieron. Y los entrepaños. Sí. Buenos libros, arquitecta. Sí, ¿verdad?
Estos son unos básicos ahí. Los básicos. Psicología ambiental, diseño. Las medidas de una casa de Javier Fonseca. Excelente. Y los Neufert. Muy bien. Que Paula les presente mejor su habitación principal, ¿no? Igual no pasa nada, pueden pasar todos. Ahora te la acompañamos. Sí, ella, tener esa escuadra de cristal, ella genera ese espacio utilizable, ¿no? Ya tiene una pequeña salita ya para anexada a su habitación. Es un metraje más que podemos utilizar dentro de la habitación. Excelente. La cama, ¿verdad? Muy bonito el diseño de la cabecera. Sí, de hecho, recuerdo que la cama es de un tipo de madera. Es madera... ¿Qué era la cama? ¿Recuerdas? Madera... Es una cama pesadísima. Y es súper pesada Sí. esa cama. No recuerdo el nombre. Madera de Chile creo que la habían traído, algo así me había dicho. Sí. Es que la base tiene madera de pino, pero esta madera es una madera más noble, más blanda. Pero también tratamos de hacer lo mismo, utilizar la misma madera para poder generar estas burós y que también utilizamos los espacios que nos sobró de la cocina. De la piedra. Ujú. Buenísimo. Quedó muy bien. Es que tienen muy buen tamaño las habitaciones, ¿verdad? Dijimos 350 por 6. 350 por... Bueno, esta es un poquito más grande. Esta tiene 350 por casi 5 metros, me parece que tiene. Sí, las otras sí son de 360 por 380. Es una California King. Es un poco más chica, ¿verdad? Es un poco más pequeña, pero más larga. Es cierto, como 10 centímetros. 20. Sí, algo así. Y mi esposo como mide como 1,90 m, ya no le cuelgan los pies. Como Sí. mucho. Exacto. Elegantes se ven los toalleros. Es que el interiorismo es clave. Sí. Es clave. Sin un buen interiorismo, jóvenes, la arquitectura no va a poder dar su máximo potencial. Sí, aquí son los mismos acabados que manejamos en la casa anterior. El nicho, el piso tipo madera y el acabado de chucún dentro de los baños, ¿no? Ya con el sello que les habíamos mencionado. Y este espejo súper bonito que tiene Paula. Me gusta cómo queda el sanitario en cabina. Claro. O sea, se ve muy elegante, ¿no? Sí, el satinado. Sí, te priva un poquito el espacio dentro del mismo espacio privado. Las puertas que no llegan hasta el techo, permitiendo la ventilación. Solo usa todos. Muy bien. Es una gran planta, es una muy buena distribución. Gracias, Abraham. Realmente, como te platico, al final el proyecto es un proyecto inmobiliario y nosotros teníamos que cuidar muchísimo el metraje cuadrado, los acabados, las aperturas, o sea, todo lo que pueda influir en el costo del proyecto, y por eso igual se dan ese tema de los adicionales, porque te voy a contar algo chistoso. Nosotros empezamos con la casa, con todo, con la cocina, con los muebles, con todo, necesario de adicionales, pero nos hablaban y nos preguntaban cuánto cuesta y cuánto mide, sin preguntarnos qué incluía y qué no incluía. Entonces, es una pregunta que muchas veces los desarrolladores, pues en vez de apoyar, pues les complica un poquito porque obliga a que tengas que nivelar con el mercado, ¿no? Y es por eso que surgen esos temas adicionales, porque al final sí estaban muchos de ellos incluidos pues, en el proyecto integral, pero tuvimos que separar por temas de comercialización. Excelente. Y es un equilibrio, ¿verdad? Al final consigue dar pues, un muy buen proyecto en un precio que puede ser accesible y que si ya quieres mejorar, pues puedes ir agregando, ¿verdad? Esos elementos. Que seguramente al comprar una casa siempre tienes que tener un gap de un recurso más porque tienes que poner tu sala, tu comedor, tu cocina. Entonces, sí nosotros les podemos ayudar lo más posible en cuanto a equipar la casa, pero en algunos casos, pues cada quien ya trae ciertas ideas. Y ahorita, por ejemplo, vamos a visitar a don Guillermo y a doña Mónica y van a ver que sus muebles son los que trajeron de Ciudad de México. Igual que le da otra idea, otro estilo de la casa. Me gusta mucho en este caso, porque pues es una historia de ellos, ¿no? Como que cuenta la historia de un matrimonio grande, entonces está interesante. Pero lo que voy es que cada quien tiene necesidades diferentes de cómo equipar cada casa, ¿no? Entonces por eso tuvimos que cerrar nosotros el tema arquitectónico, generar los adicionales, y en este caso pues Paula pues, se ha
sacaron 10 en tema de interiorismo, porque lo podemos ver prácticamente en el ambiente que tenía la casa, ¿no? Yo siento que cada vez que entro a su casa, siento todos que quiero en un hotel, o sea, está padrísimo. Todos muy contentos nosotros igual del proyecto, muy felices. Una vez más, fíjense que los elementos de la sala es un sillón de 3 piezas y 2 sillas. Y un gato. Y un gato en un... Inicialmente era un frutero, pero ahora es la cama del gato. Como elemento central de la sala. Sí, de hecho él vive ahí. Ah, pues sí. Le encanta, es de verdad su espacio. Es como Garfield. Sí. Sí. Muy bien ahí. No, Araña, es súper mal, súper bueno. Y es un plato de talavera, ¿verdad? Es talavera, sí. O sea, de hecho compramos un juego de talaveras y, o sea, no fue nada barato para que sea la conocida. Una sala con un sillón de 3 piezas y 2 sillas se ve espectacular. Necesitas, bueno. Los arquitectos, Grupal, muchísimas gracias No, al por contrario. compartir este excelente trabajo que demuestra que sí se puede encontrar un producto a la venta, pero que quede de la mejor calidad. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuáles son las redes sociales, por favor, de todos? También de usted, arquitecta, por ejemplo. Okay. Pau Medina es un Instagram. Y las de nosotros, Dado México, en Facebook estamos como Dado México, Instagram Dado-México y nuestra página dadomexico.com. Si no encuentran a Pau, de todos modos nos pueden buscar y nosotros les pasamos. Así es. También. Yo la contrataría también. Contrataría la casa y el mobiliario. Muchísimas gracias. Ahora nos falta una más. Una más. Vamos a ver qué sucede, jóvenes, para que vean lo infinitamente diversa y rica que puede ser la arquitectura. Vamos.